Hola, bienvenidos a su canal Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar con el presente continuo, Present Continuous o presente progresivo. Vamos a trabajar en el uso y la manera en que se forman las afirmaciones, las negaciones y las preguntas, es decir, la estructura gramatical. Comenzamos primero con los usos. El primer uso que tiene el presente continuo es que es utilizado para referirse a acciones que suceden en el mismo momento en que se están describiendo, es decir, acciones que suceden al momento de hablar. Ahorita veremos algunos ejemplos. El segundo uso se emplea para referirse a situaciones de la actualidad. Usualmente se acompañan de palabras como currently, recently, lately and these days, que traducen currently, actualmente, recently, recientemente, lately, últimamente, these days, en estos días o estos días. Entonces, ese es el segundo uso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el tercero se utiliza para expresar eventos futuros de los que se tiene certeza. También veremos algunos ejemplos. Entonces, vamos a comenzar con el primer uso. Es utilizado para referirse a acciones que suceden en el mismo momento en que se están describiendo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, son acciones que suceden al momento de hablar. Entonces, miremos este ejemplo. He is riding a bike. He is riding a bike. Que traduce, él está montando bicicleta. Repitan conmigo, he is riding a bike. Es una acción que puede estar sucediendo al momento en el que yo estoy hablando. En este ejemplo, she is singing. She is singing. Repitan conmigo, she is singing. Que traduce, ella está cantando. Recuerden, son acciones que suceden al momento en el que uno está hablando. Ese es el primer uso. Ahorita veremos la estructura. Segundo uso. Se emplea para referirse a situaciones de la actualidad. Usualmente se acompañan de palabras como currently, recently, lately, these days. ¿Qué quiere decir este uso? Son situaciones o acciones que hacen parte de la actualidad, pero que no necesariamente se están ejecutando en este mismo instante. Entonces, miremos un ejemplo. He is currently working in a bank. Esta oración traduce, él está trabajando en el banco actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que en la actualidad esa persona está trabajando en el banco, pero que no necesariamente lo está haciendo en este mismo instante. Repitan conmigo. He is currently working in a bank. Muy bien, miremos este ejemplo. She's studying a lot lately. She's studying a lot lately. Esta oración traduce, ella está estudiando mucho últimamente. La oración nos indica que es una acción que se está realizando en la actualidad, pero que no necesariamente se está llevando a cabo en este instante. Repitan conmigo, she is studying a lot lately. Muy bien. Vamos con el tercer uso. Se utiliza para expresar eventos futuros de los que se tiene certeza. Entonces miremos. We are going to the museum next Saturday. Esta oración traduce, iremos al museo el próximo sábado. ¿Qué quiere decir eso? Es un evento futuro del que tenemos certeza que no se ha llevado a cabo y que se expresa en presente progresivo o continuo. Repitan conmigo. We are going to the museum next Saturday. Muy bien. Veamos otro ejemplo. He is not coming to the party tonight. He is not coming to the party tonight. En este caso tenemos una oración negativa. Ahorita vamos a ver la estructura. Esta oración traduce, él no vendrá a la fiesta esta noche. Es un evento futuro en negación del que tenemos certeza. Repitan conmigo. He is not coming to the party tonight. Muy bien. Ahora, vamos a ver la estructura en afirmación. ¿Cómo se forman las afirmaciones con Present Continuous o Progressive? Tenemos sujeto más verbo to be, más verbo, es decir, el verbo principal de la oración, más ing. Ese ing traduce ando o endo. Ahorita lo veremos, más complemento. Esta es la estructura que vamos a manejar en afirmación.
Entonces, miremos este ejemplo. I am writing a letter. I'm writing a letter. Repitan conmigo. I am writing a letter. Tenemos el sujeto I. Tenemos la forma del verbo to be, am. Recuerden que I trabaja con am. Tenemos el verbo write. Tenemos ing. Writing. Recuerden que write es el verbo escribir. Writing, escribiendo. Eso es lo que hace el ing. Le cambia la forma de escribir a escribiendo. A letter es el complemento. Esta oración traduce: estoy escribiendo una carta. Recuerden que ese ing en este caso significa endo, escribiendo. El verbo write tiene una pequeña modificación. Es quitar la e y agregar ing. Esto lo tenemos en otro video relacionado con cómo funcionan los verbos con ing. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, write, escribir, writing con el ing, escribiendo. Veamos otro ejemplo. John is playing the violin. John is playing the violin. En esta oración el sujeto es John. Recuerden que los pronombres se pueden reemplazar por nombres, en este caso John. Este sujeto trabaja con is. John is, play es el verbo. Recuerden el ing, ando o endo. En este caso, playing. Y el complemento the violin. Esta oración traduce: John está tocando el violín. Recuerden que el verbo play significa jugar, pero también significa tocar cuando estamos hablando de instrumentos. Y con el ing entonces ya no sería tocar, sino tocando. Veamos otro ejemplo, en este caso con un plural, they. Recuerden que they, la forma del verbo to be con la que trabaja es are. El verbo watch, que es el verbo observar, mirar. Y tenemos ing. El verbo watch, que es el verbo mirar, con ing, watching, y el complemento TV. Esta oración traduce: ellos están viendo televisión. Recuerden el verbo ver con el ing, viendo. Viendo. Veamos ahora las negaciones. El cambio es muy pequeño. Vamos a observar. Recuerden, esta es la estructura gramatical que ustedes van a seguir. Sujeto más verbo to be más not, que es la negación, más el verbo principal, más ing, que significa ando o endo, más el complemento. Entonces, miremos la misma oración anterior, pero en negación. I am not writing a letter. El único cambio que le hicimos fue agregar el not a la oración. Siempre va después del verbo to be. I'm not writing a letter, que traduce: no estoy escribiendo una carta. Recuerden, ing, ando o endo. Miremos la siguiente. John is not playing the violin. En este caso, también tenemos el not después del verbo to be. Recuerden que ustedes pueden usar la contracción que es isn't. John isn't playing the violin. Miremos, John no está tocando el violín. No está tocando el violín. Recuerden que las contracciones las tenemos en el video en el que hablamos de las formas del verbo to be. Si tienen alguna duda al respecto, pueden observar el video que tiene que ver con las formas, la estructura del verbo to be. Y miremos la tercera, they are not watching TV. They are not watching TV. Recuerden la negación después del verbo to be. También pueden hacer la contracción, they aren't watching TV. Ellos no están viendo televisión. Ellos no están viendo televisión. Recuerden ando o endo, el ing. Ahora, ¿cómo se forma la pregunta? Tenemos la estructura. Miren el cambio que sufre la estructura en la pregunta. Tenemos primero el verbo to be, después tenemos el sujeto, es decir que cambiaron de lugar el verbo to be y el sujeto. Después tenemos el verbo principal, más ing, que significa ando o endo, y tenemos el complemento, más el signo de interrogación. Recuerden que ustedes no pueden quitarlo, siempre tienen que incluirlo. Miremos la misma oración en pregunta, am I writing a letter? En este caso tenemos el verbo to be al comienzo, am, después el sujeto, I, el verbo write, con ing, writing, complemento, a letter, con el signo de interrogación. Am I writing a letter? Esta oración traduce: estoy escribiendo una carta. Recuerden, ing, en este caso, endo, escribiendo. Miremos la siguiente. Is John playing the violin?
Tenemos el verbo to be al comienzo, es, después tenemos el sujeto, John, play con el ing, playing the violin. Esta oración traduce, está John tocando el violín. Recuerden, ing, ando, tocando el violín. Y tenemos la tercera oración, are they watching TV? Entonces acá tenemos el verbo to be are, la forma are, porque el sujeto es they. Tenemos el verbo watch con ing, watching, y el complemento TV con el signo de interrogación. ¿Están ellos viendo televisión? Are they watching TV? Recuerden que es importante seguir la estructura gramatical que se ha planteado tanto para afirmaciones como negaciones como preguntas. Recuerden también que el ing es totalmente necesario y obligatorio porque ese ing significa ando o endo en la acción. Escribiendo, saltando, corriendo, jugando, etc. Ese ing es totalmente obligatorio en la oración al lado del verbo. Bueno, espero que esta lección haya sido de su agrado, que hayan comprendido cómo se maneja el presente continuo. Recuerden continuar practicándolo para que puedan llegar a tener un buen manejo de las preguntas, las afirmaciones y las negaciones en presente continuo. No olviden suscribirse a Easy English Now. Nos vemos en una próxima lección.